Al principio, nadie entendía qué estaba pasando. Las sombras no deberían moverse por sí solas y mucho menos decir tu nombre. Pero cuando miramos al cielo, supimos que ya era demasiado tarde. Me llamo John Graves. Antes de que todo esto comenzara, trabajaba como ingeniero con un contratista privado que colaboraba con la NASA. No era alguien importante, solo una pieza más en la enorme maquinaria de la exploración espacial, pero aún así tuve acceso a datos que desearía no haber visto nunca. Todo empezó con una notificación del telescopio orbital IRIS, un sistema avanzado de observación diseñado para detectar objetos cercanos a la Tierra. Al principio, el hallazgo parecía un error, un cuerpo celeste sin firma térmica ni reflejo de luz, moviéndose a una velocidad imposible a través del sistema solar. Los cálculos indicaban que no era un asteroide ni un cometa, sino algo diferente, algo que violaba todas las leyes conocidas de la física. En la sala de control, los científicos debatían frenéticamente. Algunos pensaban que era un error del sistema, que IRIS estaba fallando, pero cuando otros telescopios captaron la misma anomalía, la duda se convirtió en preocupación. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. El objeto no solo era real, sino que estaba cambiando su trayectoria, ajustándose de una manera que no tenía sentido para un simple pedazo de roca espacial. Era como si supiera que lo estábamos mirando. Los datos me llegaron en un informe clasificado. Recuerdo leer las especificaciones, los números, las ecuaciones que intentaban explicar lo que estábamos viendo, pero nada encajaba. A más de 700.000 kilómetros por hora, el objeto se acercaba a la Tierra, y en lugar de seguir una trayectoria de impacto o desvío gravitacional, comenzó a frenar. No había propulsores detectables, no había eyección de masa, simplemente se desaceleraba como si estuviera decidiendo dónde quería ir. Para cuando la NASA hizo pública la información, una versión modificada de la verdad el objeto ya estaba en la órbita lunar. En las redes sociales, las teorías de conspiración estallaron, que era una nave extraterrestre, que era una nueva arma secreta, que el gobierno nos estaba ocultando algo. En retrospectiva, ojalá hubiera sido alguna de esas opciones. La verdad era mucho peor. El Pentágono tomó el control de la operación, clasificando toda la información nueva. Los telescopios civiles fueron bloqueados con una excusa barata de mantenimiento imprevisto, pero yo seguía recibiendo los datos en mi terminal. No podía dejar de mirar los patrones, los cambios de dirección, el cálculo de su posible descenso. A las 3:42 de la mañana del 7 de marzo, vi algo que me dejó helado. El objeto ya no orbitaba la Tierra, estaba cayendo. Pero no como un meteorito, no con la velocidad descontrolada de algo arrastrado por la gravedad. No. Descendía lentamente, sin producir fricción con la atmósfera, como si flotara. Y entonces, simplemente, desapareció del radar. La última ubicación registrada estaba sobre el Océano Pacífico, cerca de la fosa de las Marianas. Intenté acceder a más datos, pero mi terminal fue bloqueada antes de que pudiera descargar nada. Los servidores se apagaron y, unos minutos después, agentes del gobierno entraron en la oficina. Nos sacaron a todos, nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad y nos enviaron a casa con una advertencia: no hablar de lo que vimos. No discutirlo con nadie. Hacer como si nunca hubiera pasado. Me encerré en mi apartamento esa noche, sin saber si debía sentirme asustado o aliviado. Pensé en enviar un mensaje a mi hermano, decirle que algo extraño estaba pasando, pero, ¿qué le diría? Oye, hay algo que cayó del cielo y el gobierno lo está encubriendo. Ni siquiera yo me lo terminaba de creer. Intenté dormir, pero mi mente no dejaba de volver a los números, a los cálculos imposibles. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. No había noticias sobre un impacto, ningún informe de un tsunami o un estallido en el océano. Era como si nada hubiera ocurrido. Me aferré a la posibilidad de que tal vez el objeto se hubiera desintegrado en el aire, que los datos estuvieran equivocados, que todo hubiera sido una anomalía sin consecuencias. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. Pasé el día revisando foros en línea, buscando cualquier pista, cualquier mención de algo inusual. En las redes sociales, algunos usuarios hablaban sobre una caída de señal en los satélites que coincidía con la desaparición del objeto.
Otros aseguraban que habían visto un destello en el cielo, aunque no había imágenes que lo confirmaran. Para la mayoría del mundo, todo seguía como siempre. Pero para el gobierno no. A las 18 horas, la Marina de los Estados Unidos desplegó un portaaviones y varios destructores hacia la última ubicación registrada del objeto. En la televisión, los informativos apenas mencionaban el movimiento militar, limitándose a decir que se trataba de ejercicios rutinarios. Pero en los canales de radio no oficiales, comenzaron a filtrarse rumores. Los sonares de la flota habían detectado algo en el fondo del océano, algo que no encajaba con ninguna formación geológica conocida. Y entonces, las transmisiones se cortaron. Al principio, las noticias eran confusas. Algunas señales de radio captaban fragmentos de comunicaciones militares, órdenes apuradas, coordenadas, códigos que no significaban nada para el público en general. Luego vinieron los gritos. Interferencias. Sonidos de estática y algo más, algo húmedo y burbujeante, como carne moviéndose bajo el agua. La última transmisión oficial que se recibió fue la de un operador del USS Carl Vinson, el portaaviones líder de la operación. Su voz estaba distorsionada por la interferencia, pero lo que alcanzó a decir antes de que la señal se perdiera por completo me dejó sin aire. Dios no es un submarino. Se está levantando. Se mueve. Se mueve. Un grito. Está en todas partes. Está en todas partes y luego, un sonido indescriptible. Algo parecido a una voz, pero reverberando en múltiples frecuencias a la vez. No era humano. No podía ser humano. Después de eso, silencio total. Esa noche, las redes estallaron con teorías sobre lo ocurrido. Algunos decían que los barcos habían sido atacados por una nación enemiga. Otros hablaban de la caída del sistema de comunicación debido a un fallo técnico. Pero los más paranoicos, los que seguían cada detalle de la anomalía desde su detección, empezaron a sospechar la verdad. El objeto no solo había aterrizado en el océano, sino que estaba activo. Yo ya no tenía acceso a los servidores de la NASA, pero un antiguo colega me envió un mensaje encriptado con la última imagen captada por un satélite espía antes de que los sistemas gubernamentales bloquearan la información. La imagen mostraba el Océano Pacífico, pero en el centro había algo más. Una sombra oscura, irregular, con tentáculos o apéndices translúcidos que se extendían bajo el agua como raíces. No parecía un cuerpo sólido, sino una masa orgánica de más de 3 kilómetros de diámetro. Pero lo peor era la textura. Parecía carne. Apagué el teléfono de inmediato y me quedé mirando la pantalla negra durante lo que parecieron horas. Sabía que esa imagen era algo que no debía haber visto. Sabía que, si alguien descubría que la tenía, me pondría en peligro. Pero lo que más me asustaba era que, a pesar de todo el esfuerzo del gobierno por ocultarlo, la verdad estaba allí, flotando en el océano, creciendo. Esperando. Esa fue la última noche en la que el mundo fue normal. Desperté con el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa de noche. Eran las 5:17 de la mañana. El número en la pantalla no tenía identificador, pero respondí de todas formas, con la voz aún áspera por el sueño. Graves, ¿sigues en casa? Era la voz de Alan Ruiz, un antiguo compañero del programa espacial. Sonaba agitado, como si hubiera estado corriendo. Sí, ¿qué pasa? Sal de ahí. Ahora. El sueño se desvaneció de golpe. Me senté en la cama, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿De qué hablas? La flota está perdida. El gobierno está en pánico. Están borrando todo rastro de lo que pasó esa noche. Todos los que trabajamos en el proyecto estamos en la lista. Ya sacaron a 3 de nuestros compañeros de sus casas. Nadie sabe a dónde los llevaron. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Me levanté de un salto, cruzando la habitación para mirar por la ventana. La calle se veía normal, tranquila, pero ahora cada coche estacionado me parecía una posible amenaza. Esto no puede ser real. Escúchame, Ion. Si te quedas ahí,
te van a encontrar. No hagas preguntas. Solo corre. La línea se cortó. Me quedé inmóvil por unos segundos, con el corazón latiéndome en la garganta. Tal vez estaba exagerando. Tal vez solo era paranoia, pero algo dentro de mí sabía que no. Si el gobierno estaba tan desesperado por eliminar testigos, significaba que lo que había ocurrido en el océano era mucho peor de lo que imaginábamos. No podía quedarme. Cogí una mochila y metí lo esencial, dinero en efectivo, ropa, mi viejo revólver de cuando vivía en Arizona. Antes de salir, dudé un segundo y abrí mi ordenador. Entré en los foros donde algunos usuarios seguían debatiendo sobre la anomalía. Algo había cambiado. Los mensajes estaban llenos de confusión y pánico. Los usuarios que vivían en la costa oeste de los Estados Unidos hablaban de apagones repentinos, de ruidos extraños en la noche. Algunos aseguraban haber visto luces en el mar, pero no luces de barcos ni bengalas. Eran pulsos de bioluminiscencia, como las de algunos organismos marinos pero gigantes. Un usuario de San Diego escribió un mensaje que me dejó helado: no hay olas. No hay viento. Es como si el océano estuviera conteniendo la respiración. Cerré el ordenador y salí por la puerta trasera. Había alcanzado la calle cuando los vi. Dos SUV negras, sin placas, doblaron la esquina a toda velocidad y se detuvieron frente a mi casa. Agentes con trajes oscuros y rifles tácticos descendieron de los vehículos en formación. Uno de ellos sacó un megáfono y habló con voz firme: John Graves, tenemos órdenes de llevarlo con nosotros. No intente huir. Corrí. Escuché el primer disparo impactar contra la pared junto a mí, un sonido seco que reverberó en el callejón mientras doblaba la esquina. No tenía plan, solo me guiaba el instinto. Salté una cerca, rodé al caer y seguí corriendo entre los edificios. Los pasos detrás de mí eran rápidos y disciplinados. Sabía que no podría escapar por mucho tiempo si me mantenía en campo abierto. El rugido de un motor me hizo girar la cabeza justo cuando una motocicleta derrapó a pocos metros de mí. El conductor llevaba un casco negro, pero cuando alzó la visera, reconocí el rostro pálido y tenso de Alan. «Súbete». No dudé. Apenas me acomodé en el asiento trasero, él giró el acelerador y salimos disparados calle abajo. Las SUV intentaron seguirnos, pero el tráfico matutino nos dio ventaja. Nos perdimos en los callejones del centro antes de que pudieran reaccionar. Durante los siguientes minutos, ninguno de los dos habló. Solo escuchábamos el viento cortando el aire y el lejano sonido de sirenas. Cuando por fin nos detuvimos en un estacionamiento subterráneo, él apagó la moto y se quitó el casco. Sus manos temblaban. Ya no es solo el gobierno. Algo más está pasando. ¿Qué? Apenas me salía la voz. Él sacó su teléfono y me mostró una transmisión en vivo. Era un canal de noticias local de Hawái. El vídeo mostraba la costa o lo que quedaba de ella. El océano estaba negro. No con petróleo ni suciedad, sino con algo más denso, algo que se movía. Algo vivo. Filamentos traslúcidos emergían de las olas y se extendían por la arena como raíces buscando alimento. Se retorcían, vibraban, y en un momento, una de las reporteras del canal se acercó demasiado. La imagen se distorsionó cuando la señal se interrumpió, pero el audio se mantuvo. Los gritos fueron lo peor. No eran solo de ella. Se escuchaban más voces, como un eco. Como si algo estuviera repitiendo sus palabras. Luego, la transmisión se cortó. Nos miramos en silencio. Sabíamos que ya no solo estábamos huyendo del gobierno. Mi compañero dejó la motocicleta en el estacionamiento y me llevó hasta un coche. Yo dejé mi mochila en la parte de atrás, y nos subimos al coche. El viaje fuera de la ciudad fue rápido y silencioso. Él con la mirada fija en la carretera, mientras yo iba en el asiento de copiloto, incapaz de apartar la vista de los mensajes que seguían apareciendo en los foros. Algo estaba pasando en las costas de California. Las señales de radio y televisión se estaban cayendo una por una.
Algunas estaciones de noticias alcanzaron a transmitir imágenes antes de ser bloqueadas. El mar parecía estar respirando. Tomó una salida secundaria, alejándonos de la autopista principal. No pregunté a dónde íbamos. En ese punto, cualquier lugar lejos de la ciudad era mejor. Cuando por fin se detuvo en un viejo motel junto a una estación de servicio, ya era casi de noche. Entramos sin encender las luces. Mi compañero cerró las cortinas y se dejó caer en una de las camas. Su rostro estaba pálido. No es solo un organismo. Lo miré sin entender. ¿Qué? Sacó su ordenador y abrió un archivo de vídeo. Recibí esto de un contacto en la NOAA. Es una grabación de sonar del USS Carl Vinson, el portaaviones que desapareció. El vídeo mostró una pantalla térmica en blanco y negro. Durante los primeros segundos, el océano se veía normal. Luego, apareció la sombra. Al principio, era solo una forma irregular en el agua, algo sin estructura definida. Pero mientras la grabación avanzaba, la sombra se expandía. Se dividía en secciones más pequeñas que comenzaban a moverse por sí solas, separándose en diferentes direcciones. Se está multiplicando, dije. Sí, dijo y cerró el ordenador con un chasquido. Y no sabemos cuántas hay. Me levanté y comencé a caminar por la habitación, intentando ordenar mis pensamientos. La criatura, el ente que había caído del espacio, no era un solo ser. Era una colonia. Se reproducía, dividiéndose como una célula en mitosis. Y cada una de sus copias era independiente. Esto no es como un virus, dije. No se está esparciendo por infección. Se está fragmentando. Asintió. Exacto. No necesita huésped. No está usando organismos para propagarse. Solo crece y se divide. Me pasé una mano por el rostro. Todo esto era demasiado grande, demasiado imposible. Y lo peor es que no sabíamos cuánto tiempo teníamos antes de que llegara a tierra firme. Encendí la televisión del motel con la esperanza de encontrar alguna noticia sin censura. En un canal local, una transmisión de emergencia mostraba imágenes en vivo desde Los Ángeles. La señal estaba distorsionada, llena de interferencias. Pero lo que se alcanzaba a ver era suficiente para dejarme helado. Algo estaba saliendo del agua. No era un ser con forma definida, sino una masa flotante, translúcida, como una ameba gigantesca suspendida en el aire. Se movía sin peso, flotaba por las calles en silencio. Y las personas que entraban en contacto con ella se detenían en seco. No gritaban, no corrían. Solo se quedaban allí, con los ojos muy abiertos, como si estuvieran congeladas. Luego, sus cuerpos comenzaban a cambiar. La piel burbujeaba, como si estuviera hirviendo desde adentro. La transmisión se cortó de repente. Me giré hacia él. Tenemos que salir de aquí. No preguntó a dónde. No había necesidad. Sabíamos que ya no era seguro quedarnos en ningún lugar cerca del océano. Salimos del motel sin perder tiempo. Alan condujo sin encender las luces del coche, manteniéndose en caminos secundarios lejos de la autopista principal. No éramos los únicos huyendo. A lo lejos, las luces de cientos de coches parpadeaban como un río interminable de miedo, todos dirigiéndose al interior del país, alejándose de la situación estremecedora que se había desatado en la costa. Yo mantenía los ojos en mi teléfono, revisando cualquier noticia que no estuviera censurada. Los medios oficiales apenas mencionaban disturbios en Los Ángeles y San Diego, pero en los foros la verdad se filtraba como veneno. Vídeos borrosos mostraban calles vacías, edificios cubiertos por una especie de baba viscosa, cuerpos que se descomponían en tiempo real mientras eran envueltos por las formas flotantes. Un usuario transmitió en vivo desde un techo en Long Beach: no hacen ruido. Solo avanzan. Flotan. La gente se queda quieta cuando los tocan. No gritan, no corren. Solo se quedan allí. Luego, su cámara se sacudió y la transmisión terminó. Mi compañero apretó los dientes. Tenemos que llegar a Denver. ¿Qué hay en Denver?
Una base militar subterránea. Si alguien tiene una forma de detener esto, es el ejército. Asentí sin discutir. No teníamos muchas opciones. Condujimos por varias horas, deteniéndonos solo para cargar gasolina y evitar retenes del gobierno. No queríamos que nos encontraran. Sabíamos que la información que poseíamos nos convertía en objetivos. Pero entonces, la radio del coche comenzó a sonar con un mensaje de emergencia. Era una señal del ejército. Operación Escudo Rojo en marcha. Defensa terrestre en curso. Objetivo: contener y neutralizar entidades hostiles. Toda la población civil debe evacuar. El espacio aéreo está cerrado. Intercambiamos miradas. El ejército iba a pelear. Minutos después, vi las primeras luces en el cielo. Aviones de combate F-22 cruzaban el horizonte, seguidos por helicópteros. A lo lejos, cerca de las montañas, una columna de tanques y transportes blindados avanzaba en dirección a las costas. Alan sonrió por primera vez en todo el día. Tal vez aún tengamos una oportunidad. Pero en mi interior, algo me decía que no era tan simple. Seguimos conduciendo, escuchando la radio, esperando noticias. La primera ofensiva comenzó con ataques aéreos. Los bombarderos B-2 soltaron cargas sobre Los Ángeles y San Diego, convirtiendo grandes zonas en un infierno de fuego y escombros. La idea era simple: destruir todo lo que estuviera infectado. Por un momento, pareció funcionar. Las noticias decían que las criaturas estaban retrocediendo, que las llamas las hacían caer, que el avance de la plaga se había detenido. El ejército entró con blindados y escuadrones de infantería, asegurando las áreas. En la radio, se escuchaban voces de soldados confirmando que estaban eliminando los restos, que la ciudad estaba bajo control. Y entonces, a las 3:47 de la mañana, la señal cambió. Dios. Dios. Nos están rodeando, gritó un soldado en la frecuencia. Se están endureciendo. No podemos. Estática. Luego, otra voz, más distante, temblorosa. No es solo una forma, se están combinando. Se están haciendo más grandes. Oh, Cristo, ¿las bocas tienen bocas? La transmisión se cortó de golpe. El ejército había fallado. Y ahora, la criatura había aprendido. Alan detuvo el coche en medio de la carretera. Nos quedamos en silencio, escuchando el zumbido de la radio vacía. Tenemos que encontrar otra forma, dijo. No respondí. Porque en la distancia, vi algo que me dejó sin aliento. El cielo estaba cambiando de color. No dormimos. No podíamos. Seguimos conduciendo sin descanso, alejándonos de las costas y de lo que alguna vez fueron ciudades llenas de vida. La carretera estaba plagada de coches abandonados, algunos aún con las puertas abiertas, como si sus ocupantes hubieran salido corriendo en medio de un pánico irracional. Las noticias que logramos captar en las pocas señales de radio que aún funcionaban no hacían más que confirmar lo que ya temíamos. La criatura no solo había sobrevivido al ataque del ejército, sino que había evolucionado. Ahora era resistente al fuego, a las cargas, a cualquier método convencional de destrucción. Y peor aún, había dejado de moverse al azar. Había aprendido a cazar. Mi compañero conducía con el rostro tenso, sus nudillos blancos sobre el volante. Yo no podía apartar la vista del cielo. Estaba cambiando. Las nubes se arremolinaban de forma antinatural, con una tonalidad grisácea que no correspondía con ninguna tormenta que hubiera visto antes. Había algo en la atmósfera, una presión sutil pero inconfundible, como si el aire mismo estuviera contaminado con la presencia de algo más. Entonces la radio se activó de nuevo. Aquí el refugio de Cheyenne Mountain se requiere asistencia, hemos perdido contacto con las bases en la costa, repito, ¿alguien responde? Él se inclinó hacia la radio. Aquí. ¿Quién habla? Hubo un momento de silencio antes de que la voz al otro lado contestara. Dios, hay alguien vivo, soy el capitán Reynolds, estoy con los restos de la división de infantería.
Nos estamos reagrupando en Cheyenne Mountain. ¿Cuál es su ubicación? Me miró. Supe lo que estaba pensando. Estamos cerca de la primera 70, a unas 3 horas de Denver, respondió. Si pueden, lleguen al búnker. Pero háganlo antes del amanecer. La cosa se mueve más rápido en la oscuridad. Antes de cortar la transmisión nos dio la clave para poder acceder. Mi compañero pisó el acelerador. Pero no fuimos los únicos en escuchar la señal. A unas 2 horas de Denver, algo cambió. El camino estaba demasiado vacío. No había coches abandonados, no había rastros de supervivientes. Todo parecía estéril. La tensión se convirtió en pánico cuando vi las marcas en la carretera. No eran huellas de neumáticos. Eran líneas, como si algo viscoso y pesado hubiera arrastrado su cuerpo por el pavimento. «Detén el coche», dije. Obedeció. Bajamos lentamente, sintiendo el aire espeso a nuestro alrededor. Era un silencio anormal, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Entonces lo escuchamos. Un sonido húmedo, un gorgoteo bajo, como si algo estuviera respirando a través del líquido. Venía de un túnel subterráneo, uno de esos que pasan bajo la carretera para desviar el agua de lluvia. Mi compañero sacó su pistola. Yo hice lo mismo. Nos acercamos con cautela, con la piel erizada por una sensación instintiva de peligro. La primera señal de que algo estaba muy mal fue el olor. Un hedor ácido, podrido, que quemaba la garganta. Y entonces lo vimos. Algo salió del túnel, deslizándose sobre la carretera. No tenía ojos. No tenía forma definida. Era un amasijo de carne translúcida, con fragmentos de lo que parecían ser huesos atrapados en su interior. Pero lo peor era su rostro. Era humano. O al menos una imitación de uno. La piel estaba estirada sobre la masa viscosa, como si la criatura hubiera intentado formar un semblante usando restos de sus víctimas. La boca se movía en un gesto inhumano, los labios deformados intentaban decir alguna palabra una y otra vez. Y luego se movió. Alan disparó primero. La bala atravesó la sustancia viscosa sin efecto. La cosa avanzó, flotando a ras del suelo, sin piernas, sin articulaciones, como si no estuviera limitada por la gravedad. Yo disparé a la cabeza. El rostro estalló en un chorro de líquido negro. Pero la criatura no se detuvo. De su piel translúcida comenzaron a abrirse más bocas. Cientos. Todas moviéndose al unísono. Gritando. «Corre», gritó mi compañero. Saltamos al coche y él pisó el acelerador. La cosa nos siguió. Se movía demasiado rápido. Vi su reflejo en el espejo retrovisor, su cuerpo expandiéndose como si intentara alcanzarnos. Pero entonces, algo cambió. La criatura se detuvo. Se quedó flotando en medio de la carretera, como si hubiera perdido interés. Miré hacia adelante. Las luces de Denver aparecieron en el horizonte, ya no era la ciudad que recordaba. Desde la distancia, las luces parpadeaban erráticamente, como si la electricidad estuviera fallando en intervalos irregulares. Pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que no eran fallos eléctricos. Eran pulsos. Algo en la ciudad emitía una luz tenue y orgánica, como la bioluminiscencia de las criaturas en la costa. Mi compañero detuvo el coche en una colina con vista a la metrópoli. Desde allí, pudimos ver el verdadero estado de la ciudad. Había zonas desérticas completamente, con edificios ennegrecidos y en ruinas, señales de los bombardeos iniciales. Pero lo más estremecedor eran las áreas vivas. Había estructuras cubiertas por una membrana palpitante, como si la carne de la criatura se hubiera fusionado con el hormigón y el metal. Torres enteras estaban envueltas en una sustancia translúcida que se expandía lentamente, absorbiendo lo que quedaba de la arquitectura humana. No era una invasión. Era asimilación. Alan sacó sus prismáticos y los enfocó en una de las calles principales. «No hay gente», dijo. Los cogí y observé. Las calles estaban vacías, pero no silenciosas.
Algo se movía en la distancia, figuras que no caminaban, sino que flotaban a pocos centímetros del suelo. Al principio parecían sombras sin forma, pero cuando una pasó bajo una farola, la luz reveló su verdadera forma. Era un hombre. O lo que quedaba de uno. Su piel era traslúcida y llena de grietas, como si su cuerpo se hubiera secado desde dentro. Sus ojos estaban abiertos, pero no tenían vida. Lo peor era su boca, se abría y cerraba lentamente, como si intentara hablar, pero sin producir ningún sonido. No era el único. Docenas de ellos se movían por la ciudad, flotando sin rumbo fijo. Cadáveres atrapados en un destino peor que fallecer. No pueden estar vivos, dije. Sabíamos que no podíamos entrar en la ciudad a pie. No con esas cosas rondando. Así que decidimos ir por las alcantarillas, esperando que los túneles subterráneos nos llevaran cerca de Cheyenne Mountain sin ser detectados. Forzamos una tapa de alcantarilla y descendimos con linternas. El aire allí abajo era peor de lo que esperaba, húmedo, espeso, con un hedor metálico que se adhería a la piel. El túnel se extendía en una oscuridad casi total. Cada paso que dábamos era un eco largo y profundo, como si el sistema de alcantarillado estuviera completamente vacío. Pero no lo estaba. Alan se detuvo de golpe. ¿Oíste eso? Contuve la respiración. El sonido no venía de adelante. Venía de abajo. Un gorgoteo denso, como si algo estuviera moviéndose en el agua bajo nuestros pies. Apagamos las linternas y nos quedamos inmóviles. Por unos segundos, no pasó nada. Y luego, algo emergió. La superficie del agua se rompió con un chapoteo suave. Algo del tamaño de un perro salió lentamente de las profundidades. Era un bulto de carne con extremidades desordenadas, como si su anatomía hubiera sido ensamblada sin seguir ninguna lógica. No tenía ojos. Pero sabía que estábamos allí. Se movió con lentitud, sintiendo el suelo con sus extremidades deformes. Nos quedamos completamente quietos. La cosa se detuvo. Luego, comenzó a imitar nuestra respiración. Cada vez que exhalábamos, la criatura hacía lo mismo. Intentaba aprender. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Mi compañero hizo un movimiento leve con la mano. La criatura lo repitió. Era como un reflejo distorsionado. Y entonces, de repente, dejó de imitar y se lanzó hacia nosotros. Disparamos al mismo tiempo. Las balas atravesaron la criatura, pero no la detuvieron. Sus extremidades se alargaron de manera antinatural, golpeando las paredes del túnel y rebotando como si no tuviera huesos. Corrimos sin mirar atrás. El túnel se extendía en una negrura interminable. El sonido de la criatura persiguiéndonos retumbaba por las paredes, cada vez más cerca. En un momento, vi una luz al final. Una salida. Saltamos fuera del túnel, rodando sobre tierra seca. El frío del exterior nos golpeó de inmediato. Nos habíamos alejado de la ciudad. Pero el túnel seguía abierto. Y algo me decía que lo que fuera que estaba allí abajo no se iba a quedar atrapado por mucho tiempo. Mi compañero respiraba agitadamente, con las manos temblorosas. No podemos quedarnos aquí. Asentí, mirando hacia la montaña en la distancia. Cheyenne estaba cerca. Corrimos sin mirar atrás. El aire frío de la madrugada nos golpeaba el rostro mientras nos alejábamos de la boca del túnel. Sabíamos que la cosa nos estaba siguiendo. No la escuchábamos, pero lo sentíamos. Ese instinto primitivo, esa sensación en la nuca que te dice cuando algo te está acechando, nos obligaba a seguir adelante. El terreno era árido y rocoso, con árboles dispersos que apenas ofrecían cobertura. Nos movíamos en dirección a la base de Cheyenne Mountain, a unas pocas millas de distancia, pero cada paso que dábamos parecía como un error. Algo estaba mal. Él se detuvo de golpe y levantó un puño. Me paré. Silencio total. No había viento. No había insectos.
solo el latido ensordecedor de mi propio corazón. Entonces lo vi. A unos 20 metros de distancia, una figura estaba de pie en la oscuridad. No flotaba como las otras. Se sostenía sobre dos piernas, con la postura de un humano normal. Pero no era humano. Lo supe cuando inclinó la cabeza hacia un lado de manera antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Alan desenfundó su pistola con manos temblorosas. ¿Quién está ahí? La figura no respondió. Dio un paso adelante. La luz de la luna iluminó su rostro. La piel era cerosa, demasiado tersa. Los ojos estaban demasiado abiertos, vidriosos, como si fueran solo una cáscara sin alma. Y la boca era lo peor. Movía los labios en un murmullo silencioso, como si intentara hablar, pero sin producir sonido. Mi compañero apretó el gatillo. La bala atravesó la cabeza de la cosa y salió por la parte trasera, dejando un agujero limpio. La criatura no reaccionó. Solo parpadeó y sonrió. Y luego habló. Alan. La voz era idéntica a la de él. Pero no venía de su boca. Venía de su pecho. El cuerpo de la criatura comenzó a abrirse, como si la piel fuera solo una envoltura de algo más grande dentro. Dedos deformes salieron de la grieta en su torso, estirándose como raíces en busca de algo que tocar. Alan. 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 Cada vez que decía su nombre, su voz se multiplicaba, sonando en el aire como un eco que no pertenecía a este mundo. Mi compañero disparó de nuevo. Y esta vez la cosa reaccionó. Se movió demasiado rápido. Un instante estaba de pie. Al siguiente, estaba encima de nosotros. Rodé por el suelo justo cuando una de esas extremidades deformes pasó zumbando junto a mi cara. Él cayó de espaldas, disparando a quemarropa mientras la criatura intentaba envolverlo con sus brazos deformes. Saqué mi cuchillo y lo clavé en el costado de la cosa. El cuchillo entró sin resistencia, como si lo hubiera metido en gelatina caliente. La criatura se rió. No un sonido humano. Una imitación rota, como si estuviera tratando de entender el concepto de la risa. Corrimos. Sabíamos que no podíamos acabar con ella. Nos movimos entre las rocas, saltando sobre troncos caídos, deslizándonos por una pendiente de tierra seca. Cada sombra parecía moverse, cada sonido nos hacía girar con el arma lista. Pero no vimos nada. No porque la criatura se hubiera ido, sino porque ahora había más. Docenas de figuras aparecieron entre los árboles, paradas en completo silencio. Algunas eran copias exactas de personas. Otras eran abominaciones, partes humanas ensambladas sin lógica. Pero todas nos miraban. Y todas sonreían. Nosotros nos miramos sin decir palabra. Sabíamos que la única opción era seguir corriendo. El búnker estaba cerca. Corrimos sin detenernos. Los pulmones me ardían, las piernas amenazaban con fallarme en cualquier momento, pero no podía permitirme parar. Alan iba un paso por delante, jadeando, con la pistola aún en la mano. Las sombras detrás de nosotros se deslizaban entre los árboles, sin emitir sonido alguno. No parecían perseguirnos con prisa, pero sabíamos que, si nos deteníamos, se cerrarían sobre nosotros como una trampa. Cheyenne Mountain estaba cerca, pero aún teníamos que cruzar un viejo complejo ferroviario en ruinas antes de llegar. El gobierno había construido una red de túneles subterráneos que conectaban la base con varios puntos estratégicos, y si lográbamos encontrar una de esas entradas, podríamos llegar sin tener que cruzar el valle abierto donde las criaturas nos verían desde todas partes. Mi compañero vio una vieja entrada de alcantarilla y me señaló con la cabeza. Allí jadeó. Debe conectar con el sistema de túneles. Sin discutir, levantamos la tapa y bajamos a la oscuridad. La humedad del subsuelo me golpeó de inmediato. El aire era pesado, viciado, con ese olor metálico que había percibido antes en las alcantarillas de Denver. Encendimos las linternas y seguimos avanzando por un túnel estrecho. El eco de nuestras pisadas se alargaba más de lo normal, como si el sonido fuera absorbido por algo.
caminamos en silencio durante unos minutos. Él revisaba un mapa digital en su teléfono, tratando de orientarse. Debería haber una intersección unos 500 metros más adelante, susurró. Si tomamos la bifurcación correcta, llegaremos a una salida cerca del búnker. Asentí y seguimos avanzando. El túnel estaba demasiado silencioso. No había ratas. No había agua corriendo. Ni siquiera se escuchaba el crujido del hormigón viejo. Solo nosotros. Y luego, un sonido. Al principio, pensé que venía de él, pero cuando lo miré, vi que estaba pálido y completamente quieto. Entonces lo escuché de nuevo. Ayuda. Era débil. Casi un suspiro. Y venía de la oscuridad más adelante. Intercambiamos una mirada. Negué con la cabeza. No. No podía ser real. Lo sabíamos. Pero él apretó la mandíbula y levantó su pistola. Si hay alguien vivo ahí, no podemos dejarlo atrás. Maldita sea. Avanzamos con cautela, con las linternas apuntando al suelo. El túnel se bifurcaba más adelante, y justo en la intersección había algo sentado contra la pared. Era un hombre. O lo que quedaba de él. Su ropa estaba sucia y rota, y su piel tenía un tono grisáceo enfermizo. Sus labios temblaban, pero sus ojos estaban abiertos. Nos miraban. Ayuda, dijo de nuevo. Pero no se movía. Mi compañero dio un paso adelante. Oye, amigo, te sacaremos de aquí. Yo no me moví. Algo estaba mal. Entonces, lo vi. La piel del hombre no era piel. Era una membrana translúcida. Y estaba empezando a hincharse. Alan, ¿atrás? Él reaccionó un segundo tarde. El cuerpo del hombre estalló. En una nube de filamentos orgánicos que se extendieron en todas direcciones. Uno de ellos rozó el brazo de mi compañero. Y gritó. Me lancé sobre él y lo arrastré hacia atrás, golpeando su brazo con la culata de mi pistola para desprender la sustancia. La membrana pegajosa cayó al suelo y se retorció como si estuviera viva. Él jadeaba, sujetándose el brazo. La piel donde la cosa lo había tocado estaba enrojecida, pero no parecía haber una infección inmediata. Miramos hacia adelante. El cadáver ya no estaba allí. En su lugar, una silueta amorfa comenzaba a elevarse desde el suelo, creciendo rápidamente, como si el estallido solo hubiera sido su forma de nacer. Las linternas parpadearon. El aire se volvió pesado. Y el túnel entero comenzó a vibrar. No podíamos quedarnos. Corrimos por la bifurcación izquierda sin mirar atrás, sintiendo el suelo temblar bajo nuestros pies. Ahora entendíamos. Las criaturas no solo cazaban. Nos usaban. Y ahora, sabíamos que el túnel no estaba vacío. No sabíamos cuánto tiempo llevábamos corriendo. El túnel parecía interminable, una boca abierta en la tierra que nos devoraba sin prisa. El aire era cada vez más pesado y denso, impregnado de un hedor orgánico, como carne en descomposición mezclada con algo químico, algo que no pertenecía a este mundo. Alan seguía sujetándose el brazo, aunque la marca de la membrana que lo había tocado no parecía extenderse. No nos detuvimos a revisarlo. No podíamos. Detrás de nosotros, el sonido era cada vez más fuerte. No pasos. No gruñidos. Era algo peor, un murmullo de cientos de voces, superpuestas en un sonido imposible. Nos estaba imitando. Corrimos hasta que encontramos otra intersección en el túnel. 3 caminos posibles. Mi compañero sacó su teléfono, buscando el mapa digital. Aquí estamos, jadeó. Hay una escalera de acceso al sistema de ventilación justo al final de este pasillo. ¿Está desbloqueada? Él tragó saliva. No lo sé. Elegimos el pasillo de la derecha y seguimos avanzando. Cada pocos metros, veíamos marcas en las paredes. Algunas parecían garras, como si algo hubiera pasado por allí arrastrándose. Otras eran diferentes.
Parecían manos. Pero no de un ser humano. Eran alargadas, con dedos desproporcionados que se extendían en direcciones antinaturales. Algunas tenían más de 5 dedos. Él no dijo nada, pero sabía que lo había visto. Seguimos adelante. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Cuando llegamos al final del túnel, vimos la escalera de acceso justo donde el mapa indicaba. Una rejilla oxidada cubría la entrada. Dame un segundo, dijo, sacando un destornillador de su mochila. Me giré para cubrirlo mientras trabajaba. El túnel estaba oscuro. Pero algo había cambiado. El sonido se había detenido. El silencio absoluto me golpeó. No era normal. Algo estaba allí. Date prisa. Casi listo. Un chasquido metálico indicó que la rejilla estaba suelta. Él se apresuró a subir. Yo fui detrás de él. Pero en el último segundo, algo me agarró el tobillo. El frío me recorrió la pierna como una descarga eléctrica. Miré hacia abajo. Una mano pálida y translúcida salía de la pared del túnel. No tenía huesos visibles, pero su agarre era fuerte. Mi compañero me llamó a gritos. Saqué mi cuchillo y lo hundí en la mano. La cosa chilló. Pero no con una voz. Con varias. El sonido fue desgarrador. Como si un coro de personas estuviera atrapado dentro de esa cosa, gritando en agonía. La mano me soltó. Subí la escalera como pude. Cerramos la rejilla y corrimos a través del conducto de ventilación. No sabíamos a dónde nos llevaba. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí. El conducto nos sacó a una pequeña sala de mantenimiento. Desde allí, encontramos una puerta que daba a un pasillo de hormigón iluminado con luces de emergencia. Esto es parte del búnker, dijo. Llegamos. Pero algo estaba mal. El búnker estaba demasiado silencioso. Avanzamos con cautela, revisando cada esquina. Había señales de combate. Paredes con impactos de bala. Manchas oscuras en el suelo. Pero no había cuerpos. No había nadie. Nos detuvimos en una puerta con un panel de seguridad. Accedimos con el código que nos había dado el capitán. La puerta se abrió con un zumbido mecánico. Dentro había una sala de monitorización con varias pantallas mostrando imágenes del búnker. Nos acercamos al escritorio y revisamos los registros de vídeo. Las cámaras de seguridad habían captado todo. Reynolds y su equipo habían llegado hace unas horas. Intentaban establecer comunicación con otras bases. Y entonces ocurrió. Desde los túneles subterráneos, algo salió. No eran las criaturas amorfas de antes. Eran personas. O lo que parecían personas. Se movían con normalidad. Hablaban. Parecían humanos. Pero no lo eran. En la grabación, los soldados comenzaron a notar que algo estaba mal. Las personas no parpadeaban. No respiraban. Y cuando los soldados intentaron hacerles preguntas, respondieron con sus mismas voces. Cada uno de ellos. Repitiendo las mismas palabras. Como si fueran espejos de carne. Entonces, la masacre comenzó. Los soldados dispararon, pero era inútil. Las cosas los asimilaron. No con tentáculos. No con garras. Simplemente los tocaron. Y los soldados dejaron de moverse. Sus cuerpos se endurecieron, su piel se volvió traslúcida. Y luego se levantaron. Pero ya no eran soldados. Las grabaciones terminaron así. Yo no podía respirar. Alan se pasó las manos por la cara. Nos miramos en silencio. El búnker no era seguro. ¿Y si lo que vimos en los vídeos era cierto? El capitán y su gente seguían allí. Pero ya no eran ellos. Y nosotros habíamos entrado sin darnos cuenta. Entonces,
La radio en la sala de monitorización cobró vida. Aquí el capitán Reynolds. Nos quedamos paralizados. La voz era clara, fuerte. Era él. O al menos sonaba como él. Si hay alguien ahí, necesitamos ayuda. Estamos atrapados en la sala de mando. Repito, estamos atrapados. Pero algo en su voz no era normal. Era demasiado perfecta. Sin estática. Sin jadeos. Sin desesperación. Mi compañero apagó la radio de un golpe. Yo me acerqué a la pantalla de seguridad y busqué la cámara de la sala de mando. Cuando la encontré, me costó entender lo que estaba viendo. Reynolds estaba allí. Pero su piel era cerosa. Y sus ojos estaban demasiado abiertos. No se movía. Solo esperaba. Y no estaba solo. A su alrededor, todo su equipo estaba de pie. Todos inmóviles. Todos sonriendo. Esperándonos. Alan tragó saliva. Nos metimos en una trampa. Yo no respondí. Porque en ese momento, las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Escuchamos pasos en el pasillo. Los pasos eran lentos, deliberados. No sonaban como los de alguien corriendo o patrullando. Sonaban calculados. Como si cada uno estuviera colocado a propósito. Nos quedamos inmóviles en la sala de monitorización, con la única luz que venía de las pantallas. El búnker estaba completamente en silencio, excepto por ese eco rítmico que se acercaba. Mi compañero sacó su pistola y me miró. No podemos quedarnos aquí. Asentí, con la garganta seca. Sabíamos lo que estaba del otro lado de la puerta. No eran soldados. No eran humanos. Eran copias. No podíamos dejarnos atrapar. Revisé los monitores una última vez, buscando alguna salida. Un mapa del búnker mostraba nuestra ubicación. La sala estaba conectada con un pasillo que conducía a los generadores de energía. Si lográbamos llegar allí, podríamos apagar las luces y usar la oscuridad para movernos. Señalé la pantalla. Aquí. Si apagamos la energía, ellos tampoco verán nada. Lo entendió de inmediato. No esperábamos que la criatura tuviera visión nocturna. Se movía por imitación. Tal vez en la oscuridad no pudiera encontrarnos. Pero solo había un problema. Entre nosotros y los generadores, había un pasillo de 20 metros. Y lo que fuera que estaba caminando afuera ya estaba allí. Él apagó las pantallas de la sala de monitorización. Tenemos que movernos en silencio. Nos acercamos a la puerta. Yo respiraba lo más bajo posible. Alan puso la mano en la manija y la giró muy lentamente. Un chasquido apenas audible sonó en la habitación. Nos detuvimos. Los pasos en el pasillo también se detuvieron. Cerré los ojos. La cosa nos había oído. No había vuelta atrás. Mi compañero abrió la puerta de golpe y nos deslizamos fuera de la sala. El pasillo estaba iluminado por una luz parpadeante. Y allí, a unos 10 metros frente a nosotros, había una figura. Era Reynolds. O lo que quedaba de él. Su piel tenía el mismo tono ceroso que en las cámaras de seguridad. Su uniforme estaba limpio, sin signos de heridas. Su postura era perfecta. Pero lo peor eran sus ojos. No pestañeaban. No parecían vernos realmente. Simplemente esperaban. Nosotros comenzamos a movernos lentamente hacia el otro lado del pasillo. Cada paso que dábamos, el capitán nos imitaba. Cuando nos detuvimos, él también se detuvo. Alan me miró. Sabíamos que, si intentábamos correr, él también lo haría. Y probablemente era más rápido. No podíamos dispararle. No funcionaba. Entonces mi compañero hizo algo que me dejó helado. Dio un paso adelante. Reynolds también. Otro paso. El otro lo imitó.
Mi compañero respiró hondo y avanzó hacia él. Yo quería gritarle que se detuviera, pero lo entendí. Si la criatura solo imitaba, significaba que no tomaría la iniciativa. Él dio otro paso. La criatura lo copió. Estaban a menos de 2 metros de distancia. Alan levantó una mano lentamente. Reynolds hizo lo mismo. Y entonces, mi compañero se lanzó contra él. Yo no reaccioné. El capitán también se lanzó contra mi compañero. El sonido fue seco, un golpe de 2 cuerpos chocando y cayendo al suelo. Pero en ese momento, vi algo espeluznante. El rostro del capitán comenzó a cambiar. Su piel se estiró. Sus facciones se distorsionaron. Y en menos de un segundo, se transformó en Alan. Mi garganta se cerró. Ahora había 2 personas iguales en el suelo. Los 2 forcejeaban, empujándose. Los 2 con la misma expresión de pánico. Ion. ¿Dispárale? No podía. Ambos eran iguales y tenían la misma voz. Uno de ellos se giró hacia mí, con los ojos abiertos. Soy yo. Dispárale a él. El otro hizo lo mismo. Ion, por Dios, no te dejes engañar. No podía moverme. Era la maldita copia perfecta. No había diferencias. No había forma de saber cuál era el verdadero. Y entonces, la peor posibilidad cruzó mi mente. ¿Qué pasaría si ninguno fuera Alan? ¿Qué pasaría si la criatura ya lo había tomado? La duda me paralizó. Y eso fue lo que me salvó. Uno de ellos se giró demasiado rápido. Como si su cuerpo aún no entendiera el movimiento humano. Esa fracción de segundo fue suficiente. Apunté y disparé. La bala atravesó su cabeza. La piel simplemente se cayó. El cuerpo se deshizo en una sustancia viscosa, como cera derretida. El verdadero Alan jadeaba en el suelo, mirándome con los ojos desorbitados. ¿Cómo supiste que era yo? Tragué saliva. No lo supe. Él no dijo nada. Se puso de pie lentamente. Sabíamos que había estado a punto de perecer. O algo peor. Nos miramos un segundo y seguimos corriendo. El cuarto de generadores estaba a pocos metros. Lo abrió de un golpe y entramos. Yo me encargué de cerrar la puerta con el seguro mientras él corría hacia el panel de control. Voy a apagar la energía. Cuando todo quede a oscuras, nos movemos en silencio hasta la salida. De acuerdo. Comenzó a teclear comandos en el panel. Y entonces, la radio del cuarto se encendió sola. Ion. Un escalofrío me recorrió la columna. Era mi voz. La radio volvió a crepitar. No confíes en él. Nos miramos. No. No era posible. Habíamos acabado con la copia. Pero, ¿y si la criatura podía hacer más de una? El panel de control parpadeó. Terminó el comando y apagó la energía. El búnker entero estaba en completa oscuridad. No había luces de emergencia, no había monitores encendidos, nada. Solo un vacío negro e inmenso que lo devoraba todo. No le veía, pero sentía su respiración cerca de mí, lenta, contenida. Los pasillos del búnker eran un laberinto. Sabíamos que la salida de emergencia estaba en el extremo opuesto de donde nos encontrábamos, pero cada metro que avanzábamos nos acercaba a esas cosas. Y lo peor era que ahora nos imitaban. Si dábamos un paso, ellas también. Si nos deteníamos, ellas también. Sabíamos que había más de una. Y sabíamos que en cuanto cometiera el más mínimo error, una de ellas aprovecharía para convertirse en mí. O en él. No podíamos permitirlo. Nos movimos lentamente, usando las manos para guiarnos por la pared. Mis dedos rozaban el metal frío, tratando de orientarme sin hacer ruido. Él hacía lo mismo. Pero entonces, un tercer roce sonó junto a nosotros.
El sonido no era el eco de nuestras manos. Era otra mano. Alguien más se deslizaba a nuestro lado, tocando la pared como nosotros. Mi piel se erizó. En la oscuridad, Alan dijo, sin mover los labios. No estamos solos. Sabíamos que no podíamos correr. No podíamos disparar. No podíamos hacer nada que ellas pudieran imitar. Solo quedaba una opción. Engañarlas. Nos separamos con pasos lentos, imperceptibles. Si ellas copiaban, entonces tal vez podíamos hacer que imitaran el error. Yo di un paso a la izquierda. Él hizo lo contrario. Y entonces, un tercer paso se escuchó, pero más adelante. Era una de ellas moviéndose fuera de sincronía. Sabíamos dónde estaba. Y ella no lo sabía. Sacamos nuestros cuchillos lentamente. Contamos hasta 3 sin decir palabra. Nos lanzamos al mismo tiempo. El cuchillo se hundió en algo suave y tibio. Un chillido bajo, deformado, brotó de la oscuridad. El cuerpo cayó al suelo. Y entonces, la oscuridad cobró vida. Docenas de pasos sonaron en los pasillos. Las copias se movieron de golpe. Corrimos a ciegas. No sabíamos a dónde íbamos. Solo corríamos. La salida de emergencia tenía que estar cerca. La sentíamos. Podíamos percibir el aire más fresco, la leve diferencia de presión en los pasillos, la ligera corriente que indicaba que estábamos al final del túnel. Pero detrás de nosotros, los otros también corrían. Y lo hacían igual que nosotros. Cada vez que girábamos, ellos giraban. Cada vez que jadeábamos, ellos jadeaban. El sonido de pasos se multiplicaba. Ya no podíamos saber cuáles eran los nuestros. Mi mente decía que nos estábamos perdiendo, que estábamos corriendo en círculos, que en cualquier momento una de esas cosas iba a tocarme la piel y yo iba a dejar de ser yo. Entonces, Alan gritó. Un golpe seco, un crujido. No lo vi caer, pero lo escuché. Me detuve en seco. Alan. No me respondió. Oh, sí. Desde la oscuridad, su voz dijo, sigue corriendo. Era su voz. Pero no podía estar seguro. Me arrodillé, tanteando con las manos. Toqué su hombro. Su ropa. Su piel. El miedo me carcomía el cerebro. ¿Qué pasaría si no fuera Alan? ¿Qué pasaría si lo había tocado demasiado tarde? Él me agarró la muñeca con fuerza. Ion. Soy yo. Era su tono. Era su voz. Pero si la criatura podía copiarlo todo, ¿cómo demonios podía saberlo? No tenía tiempo para dudar. Lo levanté como pude. Seguimos corriendo. Las voces nos perseguían. Pero ya no imitaban. Ya no copiaban. Ahora reían. Y eso significaba que habían aprendido algo nuevo. La puerta de emergencia apareció como un milagro frente a nosotros. Un viejo portón metálico con una rueda de seguridad en el centro. Nos lanzamos sobre ella. Giramos la rueda con todas nuestras fuerzas. El metal chirrió. Los pasos estaban demasiado cerca. Y seguimos girando hasta que el mecanismo cedió. La puerta se abrió. Nos lanzamos fuera. Y la cerramos de golpe. El sonido de los pasos desapareció de inmediato. Nos quedamos jadeando, descansando contra la puerta. No sabíamos si habíamos ganado. Solo sabíamos que seguíamos vivos. Y eso, en ese momento, era suficiente. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. El túnel en el que habíamos salido era mucho más pequeño. Parecía parte de un sistema de drenaje viejo, tal vez un acceso secundario que los militares habían construido hace años. El aire era helado. A lo lejos, una luz roja parpadeaba en la salida del túnel. Nos acercamos lentamente. Alan encendió su linterna.
Y lo vimos. Un cartel militar oxidado, colgado de un muro de hormigón con alambres viejos. Decía, zona de exclusión biológica. No continuar sin autorización. Nos miramos sin decir nada. Habíamos salido del búnker. El aire afuera era diferente. Más denso. Cargado con un olor metálico, como óxido mezclado con algo orgánico, algo vivo. Alan y yo salimos del túnel en completo silencio, con las armas listas, esperando que algo nos atacara en cualquier momento. Pero no pasó nada. El paisaje frente a nosotros era peor que cualquier ataque. Desde lo alto de la colina, vimos lo que quedaba de Denver. No era una ciudad destruida. Era una ciudad viva. Los edificios ya no eran estructuras de hormigón y acero. Estaban cubiertos por una membrana palpitante, una piel translúcida que los envolvía como un organismo gigantesco. Algunas torres aún conservaban su forma original, pero la mayoría habían sido absorbidas por algo mucho más grande. Y en medio de todo, la cosa que había caído del cielo ya no era un ente sin forma. Ahora tenía una silueta. Una ciudad entera de carne y bocas. El suelo estaba cubierto de una sustancia oscura, como un fango que se movía por sí solo, estirándose en direcciones imposibles. De vez en cuando, entre las grietas del pavimento, algo se agitaba, como si la tierra misma respirara. Pero lo peor no era el paisaje. Eran ellos. Las copias. Miles. De pie en las calles, en los techos, en los balcones. Sin moverse. Esperando. Todos con el mismo rostro vacío, la misma sonrisa tensa, los mismos ojos demasiado abiertos. Era una parodia de la humanidad. Una burla grotesca. Un ejército sin alma. Mi compañero exhaló muy lento. Dime que tienes un plan. No respondí de inmediato. Porque en el fondo de mi mente, una verdad se formaba poco a poco. No podíamos escapar. El búnker había sido una trampa. La carretera era un camino sin salida. Las montañas no nos protegerían. La criatura ya había ganado. Mi compañero se pasó una mano por el rostro. Tal vez podamos rodear la ciudad y encontrar algún otro refugio. ¿Para qué? Mi propia voz sonó hueca. No hay refugios. No hay zonas seguras. Esto no es una invasión. Es un reemplazo. Él me miró, su rostro iluminado por la luz rojiza que emanaba de la ciudad mutante. ¿Qué estás diciendo? Tragué saliva. Nosotros ya no somos la especie dominante. Abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Porque las luces de la ciudad comenzaron a parpadear. Al principio, parecían destellos aleatorios. Pero no lo eran. Era un patrón. Una secuencia. Un código. Él dio un paso atrás, su voz apenas un susurro. Tenemos que salir de aquí. Pero yo no lo escuchaba. Porque en ese momento, en lo alto del edificio más grande de Denver, una nueva forma emergió de la carne palpitante. Una cabeza. Gigantesca. Un rostro sin definir, con cientos de ojos que no eran ojos. Bocas que no eran bocas. Y entonces, desde cada altavoz, cada bocina, cada radio que aún quedaba en pie en la ciudad, una voz habló. No era una voz humana. No era una imitación. Era algo nuevo. Y dijo solo una palabra. Hambre. Entonces corrimos sin pensar. No sabíamos a dónde. No importaba. Los edificios se estremecieron. Las calles se abrieron como bocas hambrientas. Las copias comenzaron a marchar. Solo avanzaron en dirección a nosotros, con una calma antinatural. Nos querían vivos. Porque todavía no habíamos sido asimilados. Y la criatura aún tenía hambre. Corrimos hacia la entrada de un búnker que se veía al pie de la montaña. Tal vez había algo allí que pudiera acabar con esto. Tal vez no.
Pero era nuestra única opción. Y el tiempo se estaba acabando. Porque ahora sabíamos la verdad. Era el nacimiento de algo nuevo. Corrimos sin mirar atrás. No porque no quisiéramos ver, sino porque sabíamos lo que estaba pasando detrás de nosotros. La ciudad ya no era un conjunto de edificios y calles. Se había convertido en un solo organismo. Un cuerpo vivo de carne y estructuras mutadas que latía al unísono con la voz de esa cosa que nos llamaba. Las copias nos seguían en un desfile silencioso, avanzando con calma, sin prisa. No necesitaban correr. Sabían que no teníamos a dónde ir. Sabían que nos estábamos dirigiendo directo al último refugio humano, al último rincón donde algo de nuestra especie todavía existía. No porque fuéramos una amenaza, sino porque la criatura quería todo. El búnker apareció en la distancia. La entrada estaba sellada con puertas de acero reforzado. Si lográbamos llegar allí, podríamos cerrar la entrada tras nosotros. Y con suerte, encontrar algo, lo que fuera que nos ayudara a detener esta cosa antes de que se extendiera más allá del continente. El túnel estaba oculto bajo una estructura caída, un viejo hangar militar cubierto de escombros. Llegamos a la entrada y la oscuridad nos recibió de inmediato. No era como la del búnker anterior. Allí, el aire estaba más frío. Más seco. Como si nada hubiera estado vivo en este lugar durante mucho tiempo. Encendimos nuestras linternas y avanzamos en completo silencio. A cada paso que dábamos, esperábamos escuchar el eco de los otros. Las copias. Pero no pasó. Llegamos a una puerta que estaba cerrada. Nos miramos sin saber qué hacer. En una esquina había una cámara. Alguien nos miraba desde el otro lado. ¡Alto ahí! Identifíquense. Levantamos las manos. No pidieron demostrar que seguíamos siendo humanos. Alan no lo pensó. Se cortó la palma de la mano con su cuchillo. El líquido rojo goteaba en el suelo. Hice lo mismo. La puerta se abrió y al otro lado había unos soldados armados. Bien, pasen rápido. Entramos. El búnker aún estaba en funcionamiento. Las luces de emergencia iluminaban pasillos estrechos llenos de cajas de suministros y equipos electrónicos. Un grupo de soldados revisaba un mapa sobre una mesa. Nos miraron con cansancio. ¿Vinieron de la ciudad?, preguntó uno de ellos. Asentí. El soldado tragó saliva. Entonces ya saben lo que está pasando. Sí, respondí. Nos llevaron a la sala de mando. Era un espacio pequeño, con monitores antiguos y un mapa digital de la zona. Lanzamos el último ataque hace 3 horas, dijo el capitán. Misiles. Bombardeos. Lo mejor que teníamos. ¿Y qué pasó?, preguntó mi compañero. El capitán nos miró con una sonrisa amarga. Nada. Los monitores mostraban imágenes satelitales. La ciudad seguía creciendo. La criatura ya no se movía como un parásito, continuó. No se esconde. Ahora es una entidad completa. El capitán nos miró con seriedad. Solo queda una opción. Se giró y presionó un botón en la mesa de control. Un panel en la pared se iluminó. Un misil nuclear táctico. El plan era peligroso. Si la criatura ya era resistente a las armas convencionales, solo quedaba un último recurso. El fuego nuclear. Pero había un problema. El misil no podía ser disparado de forma remota. El sistema de lanzamiento había sido saboteado durante los ataques iniciales. Alguien tenía que activar la detonación manualmente. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Y eso significaba quedarse atrás. Nadie en la sala dijo nada durante varios segundos. Entonces, Alan habló. Yo lo haré. No, dije de inmediato. Ion, alguien tiene que hacerlo.
No puedes, dije. Me miró con cansancio. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Apreté los dientes. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Este era el único momento. Y alguien tenía que quedarse. El capitán le dio instrucciones. Tenemos 10 minutos para salir de aquí antes de la detonación. Usaremos el túnel de escape. Asintió. Se acercó a la consola y comenzó a preparar la secuencia de lanzamiento. Yo lo miré fijamente. Si algo sale mal. Él sonrió. No supe qué decir. Lo abracé. Y luego salí del cuarto. Los soldados y yo corrimos por el túnel. El búnker comenzó a temblar. El sistema de alarma se activó, una voz robótica repitió la cuenta regresiva. 10 minutos. Las criaturas nos vieron. Desde la entrada del búnker, decenas de ellas comenzaron a descender por la colina. Corrimos. El aire se volvió más denso. El suelo tembló. 5 minutos. El cielo se oscureció. Las criaturas hablaron. Hambre. 4 minutos. La ciudad de carne comenzó a levantarse. No era solo un ser. Era un dios naciendo. 3 minutos. La voz de Alan sonó en la radio. Ion. 2 minutos. Nos vemos en otra vida. 1 minuto. Boom. El calor nos golpeó. La onda expansiva nos lanzó contra el suelo. Y la ciudad devorada por la criatura desapareció. Me desperté con el cuerpo cubierto de polvo y heridas. Las criaturas se habían ido. Solo quedaban cenizas. Habíamos ganado. Oh no. Me levanté, con el pecho oprimido. Mi mente solo podía pensar en una cosa. Mi compañero. Miré hacia la zona cero. Sabía que no encontraría nada. Pero aún así, caminé. Cada paso era una tortura. Porque no estaba caminando sobre suelo normal. Estaba pisando los restos de lo que alguna vez fue una ciudad y después, una criatura. Ahora, solo quedaban sombras carbonizadas en el hormigón. Marcas de fuego atómico dibujaban figuras humanas en las ruinas, como fantasmas atrapados en la piedra. El viento levantó cenizas, cubriéndolo todo con un manto gris. Solo el silencio me acompañaba. O eso creía. Porque entonces, algo se movió. Mi corazón se detuvo. No fue un sonido fuerte. Solo un leve crujido, como el de piel seca agrietándose. Mis ojos recorrieron el suelo, buscando. Y entonces, lo vi. En medio de la ceniza. Había una forma. Un bulto de carne. Pequeño. Retorcido. Moviéndose. Me acerqué con cautela, con el arma lista. Pero cuando lo vi de cerca, mi estómago se revolvió. Era una boca. Sola. Como si hubiera sobrevivido aparte de la criatura. Sus labios carbonizados se abrieron y cerraron lentamente, como si aún intentara hablar. Pero lo que hizo fue sonreír. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apreté el gatillo y disparé. La boca se destrozó en un chorro de ceniza y restos de carne quemada. Pero el eco de su voz permaneció en el aire. Hambre. Me di la vuelta y corrí. No tenía a dónde ir. Pero tenía que salir de allí. Porque ahora lo entendía. No habíamos acabado con la criatura. Solo la habíamos dispersado. Los soldados que habían sobrevivido el estallido estaban esperando en la zona segura a varios kilómetros de distancia. Cuando me vieron llegar, algunos levantaron sus armas por reflejo, pero al reconocerme, bajaron la guardia. «Dios santo, ¿cómo sigues vivo?», preguntó uno de ellos. No respondí. No podía. Mi cerebro todavía procesaba lo que había visto. Me llevaron a un campamento donde un equipo médico revisó mis heridas.
Me pusieron una venda en la cabeza y me hicieron preguntas que apenas pude responder. Solo repetía lo mismo. No ha terminado. Al principio, nadie me creyó. Pero entonces, llegaron los informes. Señales extrañas captadas en radares de alta frecuencia. Interferencias en transmisiones satelitales. Sonidos imposibles registrados en las ondas de radio. Y luego, las desapariciones. En otros continentes. China. Rusia. Sudamérica. Zonas donde no había habido contacto con la criatura. Pueblos enteros, desvaneciéndose en el aire. Todos lo entendimos al mismo tiempo. La criatura nunca había sido un solo ente. Era una conciencia fráctil. Un virus de existencia. Y ahora que había aprendido nuestro lenguaje, nuestra comunicación, nuestros patrones, podía expandirse sin necesidad de un cuerpo físico. El estallido nuclear no la destruyó. Solo le enseñó algo nuevo. Ya no necesitaba consumirnos físicamente. Ahora podía hacernos parte de ella de formas que aún no entendíamos. Alan se había sacrificado para nada. La humanidad ya no existía y ni siquiera lo sabíamos. Me tapé los oídos con fuerza, con el corazón latiéndome en el pecho. Pero en lo más profundo de mi mente. En un rincón donde ya no sabía si seguía siendo yo mismo. Escuché una última palabra. No con mis oídos. No con mi cerebro. Sino con algo más dentro de mí. Un murmullo infinito, replicándose como un eco imposible. La última verdad del universo. Hambre. Y entonces entendí que ya era demasiado tarde. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.